Hay personas que incluso pasando por momentos muy difíciles, consiguen mantener una calma increíble. Pareciera que nada los conmueve. Se enfrentan a pérdidas, a conflictos, a dolores profundos y aún así caminan con firmeza, como si tuvieran un equilibrio que no depende de lo que ocurre afuera. ¿Alguna vez te has preguntado cómo es esto posible? Por otro lado, hay quienes se desesperan ante el más mínimo problema. Pequeñas frustraciones son suficientes para desestabilizar todo el día. La diferencia entre estos dos tipos de personas no es la suerte ni algún talento especial. Está en la forma en que tratan con su propio mundo interior. Rollo May, un psicólogo existencialista, creía que los seres humanos están constantemente en conflicto con su propia existencia. Para él, el sufrimiento no es algo que se deba evitar a toda costa, sino más bien una vocación, una señal de que algo dentro de nosotros necesita ser enfrentado, comprendido, transformado. En lugar de buscar respuestas afuera, May propuso mirar adentro. Dijo que la verdadera libertad llega cuando aceptamos este caos interior y tenemos el coraje de sumergirnos en él. Solo entonces podremos encontrar significado, incluso en medio del dolor. En este texto exploraremos cómo es posible desarrollar esta fuerza interior, cómo podemos aprender a dejar de ser rehenes de las emociones y del miedo. ¿Cómo es posible, con conciencia y valentía, vivir más libremente, con más autenticidad y en paz con nosotros mismos, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece desmoronarse? Mucha gente cree que la solución al sufrimiento emocional es pensar en positivo todo el tiempo. Frases como "solo necesitas fuerza de voluntad" o "simplemente sonríe y todo mejorará" se repiten como si fueran recetas mágicas. Pero en la práctica, este tipo de pensamiento generalmente solo oculta lo que realmente sentimos. Rollo May advirtió de este peligro. Dijo que fingir que estamos bien cuando por dentro estamos hechos pedazos solo nos distancia de nosotros mismos. Creamos una máscara. Y cuanto más tiempo usemos esta máscara, más perdemos el contacto con quienes realmente somos. La verdadera fuerza, según May, no está en forzar una sonrisa ni en esconder las emociones bajo la alfombra. Se trata de afrontar el dolor honestamente. Ten el coraje de sentir, de escucharte, de no huir del malestar. Esto es muy diferente a renunciar o ceder al sufrimiento. Es una especie de fuerza silenciosa pero profunda. Cuando negamos nuestras emociones, estas no desaparecen. Al contrario, se acumulan y crecen. El primer paso para no dejarnos afectar por todo es dejar de pretender que nada nos afecta. La transformación comienza cuando tenemos el coraje de ser honestos sobre lo que sentimos. Después de entender que no tiene sentido ocultar lo que sentimos, surge una pregunta importante. ¿Por qué algunas situaciones nos afectan tanto, mientras que otras personas parecen lidiar mejor con los mismos problemas? Rollo May explicó que no todos experimentamos el mundo de la misma manera. Cada persona ve la realidad a través de filtros internos, experiencias pasadas, miedos, creencias e incluso traumas. Lo que para una persona parece un gran problema puede no significar casi nada para otra. Esto no sucede porque uno sea débil y el otro fuerte, sino porque cada persona ve el mundo de forma diferente. Estas gafas invisibles que utilizamos para mirar la vida se crean desde la infancia. A veces están marcadas por el rechazo, la inseguridad o algún momento difícil que nunca se resolvió. Con el tiempo, comenzamos a reaccionar no a lo que realmente sucede, sino a lo que interpretamos como una amenaza. May dijo que nuestra percepción de la realidad es siempre personal.
Cuando entendemos esto, damos un paso importante. Empezamos a cuestionar nuestras reacciones automáticas. En lugar de reaccionar por impulso, podemos observar y comprender por qué algo nos afectó. Esta conciencia lo cambia todo. Si nuestras reacciones están vinculadas a cómo interpretamos el mundo, entonces las emociones que sentimos no son el problema, son mensajes. Nos muestran lo que sucede dentro de nosotros. Y como decía Rollo May, comprender estos mensajes es esencial para vivir más conscientemente. Muchas personas ven las emociones como debilidades, especialmente aquellas consideradas negativas, como el miedo, la ira o la tristeza. Pero May creía que todas las emociones, incluso las incómodas, tienen valor. Nos revelan lo que nos importa. El miedo, por ejemplo, muestra lo que queremos proteger. La tristeza puede revelar una pérdida significativa. La ira puede indicar que algo nos ha hecho daño o ha sido injusto. El error no está en sentir, sino en ignorar lo que sentimos o reaccionar sin pensar. Cuando nos distanciamos de nuestras emociones, perdemos el contacto con nuestro yo más profundo. Y cuando nos acercamos a ellos con cuidado y respeto, comenzamos a comprender mejor quiénes somos y qué necesitamos. Rollo May llamó a esto coraje emocional. Enfrentar nuestras emociones en lugar de huir de ellas es un acto de fortaleza. No se trata de ahogarse en el sufrimiento, sino de escucharlo con madurez. Así es como el dolor se convierte en crecimiento. Las emociones no vienen a interponerse en nuestro camino, son como señales internas. Cuando aprendemos a leerlas, ganamos más claridad, más equilibrio y más poder sobre nuestras elecciones. Al entender que nuestras emociones son señales y no enemigos, abrimos espacio para una idea aún más poderosa. Lo que realmente define nuestro sufrimiento no es lo que nos sucede, sino el significado que le damos a lo que sucede. Rollo May creía que el sufrimiento es parte de la existencia humana. Él no veía el dolor como un defecto o algo a eliminar, sino como una invitación a mirar más profundamente y buscar significado en medio del malestar. Esto no significa que nos deba gustar el dolor, sino que podemos elegir lo que significa para nosotros. Dos personas pueden pasar por la misma pérdida. Uno de ellos se hunde en la desesperación y ya no puede vivir a la ligera. El otro encuentra fuerza en la experiencia, aprende algo nuevo sobre sí mismo y se vuelve más fuerte. La diferencia está en la interpretación. El dolor puede paralizarnos o transformarnos. Depende de lo que hagamos con ello. Cuando elegimos ver una situación difícil como una oportunidad de crecimiento, algo dentro de nosotros cambia. El dolor no desaparece, pero tiene un propósito. Esta visión es compartida por otros pensadores existencialistas como Viktor Frankl, quien sobrevivió a un campo de concentración y escribió sobre el poder del significado. Rollo May también afirmó que cuando encontramos significado a lo que experimentamos, incluso la angustia puede fortalecernos. Reescribir el significado del dolor no es negar lo que sentimos, es darnos una nueva oportunidad. Significa abandonar la posición de víctima y asumir un papel activo en nuestra propia historia. Así es como empezamos a sentirnos menos afectados por todo lo que nos rodea. Vivimos en una sociedad que valora el control. Controla las emociones, controla los resultados, controla el futuro. El mensaje es claro: si pierdes el control, has fracasado. Pero ¿tiene sentido esta idea? Rollo May cuestionó precisamente esta obsesión.
Para él, el ser humano vive en constante tensión entre querer controlar el mundo exterior y la realidad de que, la mayoría de las veces, no tenemos ese poder. No podemos controlar las actitudes de otras personas, los acontecimientos inesperados o incluso lo que sentimos inmediatamente. Esta ilusión de control nos produce ansiedad e inseguridad, porque en el fondo sabemos que no podemos predecirlo todo. Intentar dominarlo todo solo aumenta el miedo a perder. Es un ciclo que nos atrapa. May dijo que la verdadera fuerza no está en controlar lo que está afuera, sino en aprender a lidiar con lo que está adentro. Cuando aceptamos que no podemos controlarlo todo, algo dentro de nosotros se relaja. Dejamos de luchar contra lo incontrolable y comenzamos a cultivar la presencia y la aceptación. Es en este espacio interior más tranquilo y realista donde surge la libertad. Y es en esta libertad donde encontramos un poder mucho más duradero que el control, el poder de responder con conciencia. Aceptar que no podemos controlarlo todo no es un signo de debilidad. Al contrario, es un acto de valentía. Rollo May llamó a esto el coraje de ser, el coraje de aceptar quiénes somos con nuestros miedos, limitaciones y deseos, incluso cuando nos expone o nos hace vulnerables. Muchas personas pasan su vida intentando encajar, complacer o protegerse del juicio. Viven de acuerdo a las expectativas de los demás, ignorando lo que realmente sienten o quieren. Esto provoca un vacío silencioso, una sensación de vivir una vida que no es tuya. Para Mayo, la verdadera transformación comienza cuando tenemos el coraje de ser auténticos. Esto significa actuar según lo que creemos, incluso si nos resulta incómodo. Significa tomar decisiones conscientes, en lugar de dejarse llevar por la corriente por miedo a cometer errores. El coraje existencial no consiste en grandes hazañas heroicas. Se manifiesta en las pequeñas decisiones cotidianas. Decir no cuando algo nos duele, pedir ayuda cuando sufrimos, cambiar de camino cuando el actual ya no tiene sentido. Cada acto de valentía es un paso hacia una vida más real. Este coraje no nos protege del dolor, pero nos hace más completos. Con él no necesitamos huir de nosotros mismos, y cuando dejamos de huir, empezamos a transformarnos, porque solo lo que se ve con verdad puede transformarse. A menudo sentimos que algo anda mal con nosotros cuando nos sentimos angustiados. Queremos deshacernos de ello lo más rápidamente posible, como si fuera un error en el sistema. Pero, según Rollo May, la angustia no es un defecto, es una parte esencial de la experiencia humana. Para él, sentir angustia es señal de que estamos vivos y conscientes. La angustia surge cuando nos damos cuenta de que tenemos opciones, responsabilidades y libertad. Aparece en aquellos momentos en los que la vida nos exige que hagamos algo diferente, que tomemos una decisión o que nos enfrentemos a alguna verdad difícil sobre nosotros mismos. Es incómodo, sí, pero también es una oportunidad para crecer. En lugar de luchar contra la ansiedad, May propuso que la usáramos como brújula, que está tratando de mostrarnos que es necesario cambiar o entender. La angustia es el reflejo de un conflicto interno entre lo que somos y lo que podríamos ser. Cuando lo escuchamos con atención, nos revela caminos. Nos señala dónde estamos estancados, dónde nos mentimos a nosotros mismos, dónde vivimos en piloto automático. Al abrazar esta emoción con honestidad, comenzamos a conocernos verdaderamente, y en ese proceso algo comienza a cambiar. La angustia deja de ser una carga y se convierte en fuerza.
porque cuanto más nos conocemos a nosotros mismos, menos miedo tenemos de vivir plenamente. Después de reconocer la angustia como parte del proceso de autoconocimiento, surge una nueva etapa: asumir la responsabilidad de lo que sentimos. Esto no significa culparnos por todo, sino entender que nuestras emociones son nuestras y que depende de nosotros lidiar con ellas conscientemente. Rollo May dijo que la libertad humana está directamente vinculada a la responsabilidad. Ser libre es poder elegir cómo reaccionamos a lo que sentimos. No controlamos los acontecimientos externos, ni tampoco lo que sentimos al principio, pero podemos elegir qué hacer con ello. Asumir esta responsabilidad significa salir del papel de víctima. Se trata de dejar de esperar que el mundo o los demás cambien para poder sentirnos bien. Es entender que tenemos el poder de transformar nuestra relación con lo que sentimos. Esta elección es liberadora, porque cuando tomamos el control de nuestra vida emocional, descubrimos que somos más fuertes de lo que pensábamos. Asumir la responsabilidad de nuestras propias emociones nos lleva a un punto esencial: la autenticidad. Vivir auténticamente significa dejar de lado la necesidad constante de parecer algo a los demás y elegir ser verdaderamente quienes realmente somos. Rollo May veía la autenticidad como un acto de valentía. En un mundo donde todo gira en torno a la apariencia, la aceptación social y la imagen perfecta, ser fiel a uno mismo es una forma de resistencia. Es decir sí a lo que nos representa y no a lo que nos vacía. Ser auténtico no significa ser perfecto. Significa aceptar nuestras imperfecciones, nuestros deseos, nuestras dudas. Significa vivir con más coherencia entre lo que sentimos por dentro y lo que mostramos por fuera. Cuando dejamos de intentar complacer todo el tiempo, abrimos espacio para relaciones más genuinas. Cuando elegimos ser en lugar de parecer, encontramos la paz. Porque la mayor parte de nuestro sufrimiento proviene del esfuerzo de mantener máscaras que no nos representan. La autenticidad es el camino más directo hacia la libertad interior. Y, como dijo May, es en este estado que somos capaces de vivir más profundamente, incluso cuando enfrentamos los desafíos inevitables de la vida. Cuando llegamos al final de este viaje, nos damos cuenta de que no se trata de eliminar el sufrimiento de la vida, sino de cambiar nuestra relación con él. Rollo May nos enseñó que el dolor es parte de la existencia, pero no tiene por qué dominarnos. Cuando entendemos esto, damos el primer paso hacia la libertad interior. La transformación ocurre cuando dejamos de huir de nosotros mismos. Cuando reconocemos nuestras emociones, escuchamos nuestra angustia y aceptamos lo que no podemos controlar, algo dentro de nosotros cambia. Empezamos a vivir más livianos, no porque todo se volvió fácil, sino porque aprendimos a enfrentar las cosas difíciles de una manera diferente. Ser menos afectados por todo lo que nos rodea no significa cerrar nuestros corazones. Es revelador. Se trata de salir del modo automático y entrar en contacto con la vida real, con presencia y responsabilidad. Es saber que no estamos a merced de los acontecimientos, sino que podemos elegir cómo salir adelante de cada uno de ellos. Esta elección es diaria, y como hemos visto, se necesita coraje, el coraje de ser auténtico, de sentir, de crecer con el dolor. Con el tiempo, esta postura construye una base sólida dentro de nosotros. Una paz que no depende de factores externos, sino que nace de la madurez emocional. Rollo May no prometió fórmulas mágicas, ofreció un camino, el camino del encuentro con el propio ser. Y a medida que recorremos este camino, descubrimos que la verdadera fuerza no está en no sentir,
sino en sentir conscientemente y vivir con significado.